Una de las culturas mesoamericanas que ha resistido el paso del tiempo es la cultura totonaca. Este nombre, también conocido como totoneca, hace referencia a una antigua cultura que se desarrolló durante los periodos clásicos y posclásico entre el 300 y el 950 después de Cristo, 950 y 1520 después de Cristo. Hoy en día la cultura totonaca es conocida como un pueblo indígena de México que habita en los actuales estados de Veracruz y Puebla. Se cree que esta cultura mesoamericana poseía muchas habilidades, entre ellas una arquitectura impecable y una excelente organización, que la convirtieron en una de las mejores metrópolis de la antigua Mesoamérica durante su apogeo. De particular énfasis en su sentido de pertenencia cultural que se refleja en el desarrollo de su propia lengua materna. ¿Quieres saber cada detalle de esta intrigante cultura? Muy bien. Quédate con nosotros y no te pierdas de nada. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros videos. Continuamos. Quizás te preguntarás qué significa totonaca. El significado de la palabra totonaca se puede interpretar de muchas maneras dependiendo de su origen. En este sentido podemos ver que, por otra parte, la palabra totonaca se considera el plural del totonacal, término utilizado en el diccionario náhuatl para referirse a los habitantes de la región de Totonacapan. Varios expertos han traducido esta palabra como persona de la tierra caliente. Esta es la traducción más precisa. Por otro lado, el significado de la palabra en la lengua original totonaca alude a las tres ciudades que conforman la metrópoli: el Tajín, la Papantla y la Zempoala. Asimismo, la historia de esta cultura comienza con el establecimiento de los primeros asentamientos en el centro del estado de Veracruz durante el periodo clásico tardío. Desde entonces, el aumento de la densidad de población ha requerido la expansión a las áreas circundantes. En su apogeo surgieron las tres ciudades que conformaron la antigua metrópoli, también conocida como región de Totonacapan. Los totonacas eran un pueblo pacífico, pero fueron atacados por los aztecas, quienes les impusieron su gobierno. Este es el evento que marca el inicio del declive de esta cultura. Mientras tanto, en 1519 ocurrió en la ciudad de Zempoala otro hecho que marcaría la historia. En este sentido, estamos hablando de la alianza de la población local y los españoles para la conquista de Tenochtitlán por parte del conquistador Hernán Cortés. Esta alianza colocaría a los totonacas bajo el mando de la corona de Castilla tras la derrota de los mexicanos. Asimismo, habría intercambios culturales que le impondrán a las costumbres de los españoles. Este cambio representaría principalmente la era de la esclavitud. Entonces, la alianza no sería la única causa del declive de la cultura totonaca, ya que las civilizaciones serían destruidas por las epidemias. En cuanto a esta ola de la enfermedad, fue traída a territorio mexicano por los conquistadores en el siglo XVI. Ubicación geográfica. La cultura totonaca sentó las bases para su desarrollo en la región costera del estado de Veracruz en el oriente de México. Se extendía hacia las montañas del estado de Puebla. A medida que aumentaba la densidad de población, la expansión se creaba en el área ahora conocida como los Tres Corazones. La región se dividió en tres grandes epicentros que formaban su metrópoli: el Tajín, 300-1200 después de Cristo. Este centro cultural totonaca albergó importantes edificios como la Pirámide del Nicho y el Templo Azul. La Papantla, 900 después de Cristo, 1519. Según la traducción, el nombre significa ciudad de los pájaros ruidosos. La ciudad se construyó alrededor de la capital. La Zempoala, 900 después de Cristo, 1519. La ciudad ocupaba una parte importante de la llanura costera cerca del Golfo de México. Esta zona también contenía edificios importantes como el Palacio Moctezuma. En cuanto a los descendientes de esta cultura, hay evidencia de que en México viven al menos 90,000 personas. Los estados de Puebla e Hidalgo son donde se ubican los asentamientos, especialmente en la ciudad de Veracruz. Su lengua. Su idioma se conoce como una macrolengua y pertenece a la familia de lenguas individuales totonaco-tepehua. Esto incluye las dos lenguas antes mencionadas, totonaco y tepehuana. Se hace llamar Lichwim Tutunac. El idioma todavía se utiliza hoy en día debido al pequeño número de hablantes en ciertas zonas de Puebla y Veracruz.
Las investigaciones muestran que hay aproximadamente 250.000 totonacas que aún conservan su herencia cultural a través de su lengua. Arquitectura y artes. En cuanto a arquitectura, los totonacas eran muy hábiles en el diseño y su uso de los materiales utilizados en la construcción. Los centros ceremoniales, templos y varios otros edificios que componen la ciudad fueron ubicados estratégicamente en el terreno. Del mismo modo, atienden a las sensibilidades artísticas al ser ricos en detalles. Hoy en día quedan algunos de los magníficos edificios de la arquitectura totonaca, por ejemplo, el Tajín. A través del arte, los totonacas tendrían forma de manifestar su sensibilidad y atención al detalle. En este sentido, hablamos de los ejemplares hechos en cerámica y otras piezas de alfarería. Por otra parte, la estructura de los totonacas resultaría por ser más alegre, a diferencia de otras culturas donde predominan figuras inexpresivas. Vestimenta. La vestimenta original de la cultura totonaca era simple, pero para los aristócratas era elaborada y lujosa para la época. Las mujeres visten faldas y collares bordados y en la mayoría de los casos completan sus conjuntos con plumas. Para los hombres, el color no debía descuidarse a la hora de vestir. Las prendas favoritas de los hombres nobles incluían mantos y taparrabos, además de diversos complementos como collares y pulseras. Por supuesto, la ropa de la cultura actual se ha adaptado a la nueva era y se ha vuelto menos reveladora. Economía. Así como el resto del sustento de la vida y la economía en la cultura totonaca era la agricultura. Del mismo modo, su cultivo más preciado era el maíz. Sin embargo, además de algodón, también cultivaban chiles, cacao y diversas hortalizas y legumbres. Además, otras actividades agrícolas de la época como la caza, la recolección y la ganadería también formaban parte integral de su riqueza. Comerciar con otras ciudades te brinda una economía más estable basada en el trueque. Según los investigadores, la cultura totonaca era muy rica, como lo demuestra su estilo de vida. Organización social. En cuanto a la organización social de la cultura totonaca, no es muy diferente a otras culturas. Sin embargo, los estratos se caracterizan por diferentes clases sociales, como se muestra a continuación. Dentro de los grupos aristocráticos existe una jerarquía interna en la que los jefes tienen el mayor poder sobre el pueblo. Junto a ellos venían sacerdotes que consultaban con los dioses y jefes que se encargaban de los asuntos religiosos. Y en un nivel inferior están todas las personas que formaron ciudades y realizaron toda la clase de trabajos agrícolas y domésticos. Ejemplo, artesanos, agricultores, cazadores, comerciantes, etc. Una de las características que distinguía al pueblo totonaca de otros pueblos era su comportamiento pacífico. Esto podría verse como una ventaja, pero los totonacas luego se dieron cuenta de lo contrario, porque este era un elemento clave que permitía a los españoles hacer valer el poder sobre ellos sin problemas. Religión. Según los expertos, la religión de la cultura totonaca era similar a la de otras culturas paralelas en Mesoamérica. En este sentido hablamos de religiones basadas en el politeísmo. Sin embargo, el rasgo distintivo del pueblo totonaca fue el poder y la participación otorgada a las mujeres. Por ello, se considera que las mujeres tienen capacidades y poderes diferentes dentro de la sociedad. A diferencia de otras civilizaciones cuya deidad principal era el dios del maíz, la cultura totonaca adoraba a una diosa del maíz. Sin embargo, también adoptaron dioses comunes que también eran comunes a las culturas vecinas, como por ejemplo Quetzalcóatl y Xipetotec. Respecto a los rituales de sacrificio, algunos investigadores coinciden en que los totonacas sacrificaban personas en rituales. Sin embargo, algunos argumentan que las víctimas son solo animales, no humanos. Actualmente, la mayoría de las prácticas religiosas de los totonacos no se hacen cumplir debido a su adhesión al catolicismo. Aportes de la cultura totonaca. Uno de los aportes más importantes fue el descubrimiento de las propiedades medicinales de la vainilla. Hoy en día, la vainilla se utiliza en su versión natural o en forma de extracto para aromatizar los postres. Sin embargo, es probable que el pueblo totonaca la utilizara como desinfectante natural mucho antes. Por otro lado está la lengua totonaco, que es considerada una de las pocas lenguas puras de origen mexicano. Esta lengua no deriva de ninguna otra lengua, y junto con el purépecha forma parte del rico patrimonio cultural de México. Finalmente podemos agregar que la cultura totonaca como cultura indígena sentó las bases para otras culturas que profundizaran sus conocimientos.
En resumen, las antiguas culturas de Mesoamérica obtuvieron una comprensión más profunda de cómo funcionaba el mundo mediante el intercambio de creencias y filosofías. También utilizaron su ingenio para crear soluciones innovadoras que todavía se utilizan en la actualidad. Realmente una cultura fascinante. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, dale manito arriba, no olvides comentar qué te parece esta fascinante cultura y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros videos. ¡Hasta la próxima!